Hola a todos, bienvenidos a mi canal Mauro Enseña. En el video de hoy te voy a explicar acerca de la programación orientada a objetos. ¿Por qué nace el paradigma de programación orientada a objetos? La palabra paradigma hace referencia a un modelo de lo que se cree con respecto a algo. Por ejemplo, hace unos siglos se pensaba en el geocentrismo, en el cual se creía que la Tierra era el centro del universo. Y todos sabemos que hubo un gran cambio de pensar gracias a Galileo Galilei. Es decir, se cambió el paradigma con respecto a esto. Lo mismo ha sucedido en la programación. Vamos a imaginarnos un lenguaje de programación llamado X. Supongamos que en aquel momento no se tenía ni idea acerca del paradigma de la programación orientada a objetos. Los programadores de software escribían entonces sus programas en el lenguaje de programación X. Línea tras línea representaba la solución de un problema ya comprendido. Y a pesar que en aquel momento este lenguaje de programación era factible para dar solución a muchos de los problemas que se requerían programar, había circunstancias en las cuales se tenía la necesidad de replicar cierto código para representar algún proceso o valor de algo. Este algo no es más que un objeto, pero en aquel entonces no se pensaba de esa manera. Supongamos entonces que nuestro primer código representa un solo carro. Así que si se quería poder manipular dos carros, tendría que copiarse el código dos veces. Es decir, se copiaría en teoría dos objetos. Cada uno de ellos dispondría entonces de sus propios valores de forma independiente. Por ejemplo, podría tener un color diferente cada uno de ellos. El problema surgía entonces al intentar crear varios carros. Por la anterior razón y por muchas otras que aunque no se contempla en este pequeño ejemplo, se considera crear un nuevo paradigma de programación que facilite la solución de estos inconvenientes, en el cual el programador de software, con un único código, puede crear los n objetos con sus respectivos atributos y funcionalidades. Es decir, se crea una plantilla que llamaremos clase y a partir de ella se crean los objetos. El paradigma de la programación orientada a objetos surge en Noruega en el año de 1967, desarrollado por Kristen y Ole Johan. En los años 70, los científicos de investigación de Palo Alto de Ceros crea un lenguaje llamado Small que contenía mejoras respecto al paradigma de objetos. En los años 80, la empresa AT&T amplió el lenguaje C para crear el C++, soportando mucha más funcionalidad en la programación orientada a objetos. En los años 90 ya se consolida esta programación o este paradigma como uno de los mejores para resolver problemas de tipo informático. Y es en el año de 1996 que surge el famoso lenguaje Java, que no es más que una extensión de C++. Veamos entonces una definición más formal acerca de la programación orientada a objetos. Según Gradic, dice que la programación orientada a objetos es un método de implementación en el que los programas se organizan como colecciones cooperativas de objetos, cada una de las cuales representa un ejemplar de una clase, y cuyas clases son miembros de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia. Aquí tenemos tres palabras claves resaltadas: objetos, claves y herencia. Veamos entonces las propiedades de la programación orientada a objetos. Tenemos que son cuatro propiedades principales que tiene la programación orientada a objetos. La primera de ellas es la abstracción. La segunda, encapsulamiento y ocultamiento. La tercera, herencia. Y la cuarta, polimorfismo. La abstracción es la clave de la programación orientada a objetos, ya que mediante esta podemos llegar a crear un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiera solucionar en un sistema informático. Abstraer es obtener las propiedades y comportamientos principales o esenciales de algo que se analiza para plasmarlas en un modelo. Este algo puede ser tangible o intangible. Existen dos tipos de abstracción. La primera es la abstracción de los datos. En este tipo de abstracción se analiza o se apunta a los atributos del objeto que se está analizando. El segundo tipo de abstracción es la abstracción funcional. Este tipo de abstracción
apunta hacia el algoritmo del método, es decir, lo que hace. Vamos a entender esto entonces con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos un automóvil. A este automóvil le vamos a hacer una extracción de datos. En este caso vamos a apuntar a los atributos o las características del objeto. Así que tenemos color, potencia, gasolina, tipo de freno. Cada atributo va a estar relacionado a un tipo de dato en particular. En este caso, el atributo color viene siendo de tipo string. El de potencia, doble, es decir, numérico. Gasolina, de tipo numérico. Tipo de freno podría ser string. En este caso, los atributos me están representando las características y subvalores que tiene dicho objeto. Ahora analicemos entonces la abstracción funcional. En este tipo de abstracción, lo que se identifica son las acciones que puede hacer el automóvil. En este caso, tenemos que un automóvil puede frenar, puede acelerar, puede encenderse y se puede apagar. La abstracción funcional y la abstracción de datos trabajan en conjunto para así entonces poder definir el comportamiento del objeto. Por ejemplo, si vemos la potencia del automóvil tiene 15 caballos de fuerza. Al acelerar, yo voy a tener una velocidad máxima con respecto a esa potencia. Sin embargo, si la potencia ha sido modificada, en otras palabras, se le cambia el motor a este vehículo y ya no se tiene 15 caballos de fuerza, sino que se tiene 25, por ejemplo, al yo acelerar, entonces yo voy a obtener una mayor velocidad y eso es debido a que el atributo de potencia ha cambiado su valor. Entonces, de esta manera, tanto atributos como los métodos van a trabajar en conjunto para determinar entonces qué tan rápido puedo acelerar y qué tan rápido puedo yo frenar. Encapsulamiento y ocultamiento. ¿Para qué se encapsula? Se hace esto para que los atributos y métodos estén organizados en la clase correcta y no se encuentren regados por cualquier lado, es decir, los agrupa. ¿Para qué se oculta? Se realiza para asegurar que los valores de los atributos no sean modificados de manera errónea por otros entes, es decir, objetos. Esto, obviamente, es un error por parte del programador si no tiene las debidas precauciones. Las modificaciones de los atributos deberían ser a través de los métodos definidos por la propia clase. Estas dos propiedades trabajan conjuntamente entre sí, pero poseen diferencias muy claras. Si no has entendido entonces hasta este punto, lo podrás entender y disipar las dudas cuando empecemos a codificar un ejemplo. La herencia es una de las características más importantes en la programación orientada a objetos, porque esta nos va a permitir a nosotros la reutilización del código. Es decir, aquellos atributos o aquellos métodos que sean comunes, las podemos solamente escribir una sola vez y a través de la propiedad de la herencia podemos entonces adquirir ese código. En la imagen tenemos entonces que animal es la superclase, también llamada clase base o clase padre. Las clases aves y reptiles son llamadas clases derivadas o clases hijas. Reptiles y aves van a heredar entonces los atributos y métodos de la clase base animal. Imaginemos un atributo que tenga tanto aves como reptiles. En este caso vamos a suponer un corazón. En vez de yo escribir en la clase aves y en la clase reptiles el atributo corazón, yo solamente lo escribo una sola vez en la clase animales. Y es a través de la herencia que yo puedo entonces heredar, valga la redundancia, ese atributo llamado corazón. Es decir, solamente lo escribo una sola vez y simplemente lo heredo. La palabra polimorfismo proviene del griego poli, de muchos, y morfo, de formas. El polimorfismo es la propiedad por la cual es posible crear mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipo distinto. Por lo tanto, el polimorfismo solamente va a afectar a los métodos de la clase. Existen tres tipos de polimorfismos: polimorfismo ad hoc, polimorfismo de subtipo o de inclusión y polimorfismo paramétrico. Esta propiedad no es fácil de entender a simple vista, así que a medida que avancemos en el curso iré explicando los diferentes tipos de polimorfismo que podremos encontrar a medida que codificamos. ¿Qué es una clase? Vamos a imaginar que una clase es como un molde o plantilla para crear objetos. Una clase es una abstracción de algo real o intangible, la cual describe el estado y el comportamiento de los objetos creados con dicho molde en particular. Imagine un molde para diseñar un automóvil, en este caso una clase llamada automóvil. Usted puede crear un automóvil, es decir, un objeto.
en este caso de color azul. Y también puede crear otro automóvil, es decir, otro objeto de color negro y con una potencia de 15 caballos de fuerza. Ambos utilizan el mismo molde para crear diferentes automóviles. En este caso, utilizan la misma clase automóvil para crear diferentes objetos. Lo que nosotros podemos manejar realmente son los automóviles creados. En otras palabras, nosotros creamos los objetos a partir de la clase para guardar los valores y ejecutar las acciones a través de los métodos. ¿Qué es un objeto? Un objeto es una abstracción de una entidad del mundo real. El proceso de crear un objeto se le conoce como instanciar. Un objeto tiene tres propiedades. Tiene un estado, que es el valor que toman los atributos. Tiene un comportamiento bien definido, es decir, lo que hace sus métodos. Y tiene una identidad única, como se identifica dentro del programa. En otras palabras, es el nombre de nuestra variable, pero en este caso es el nombre de nuestro objeto. Con este vídeo terminamos entonces toda la explicación teórica acerca de la programación orientada a objetos. Así que te invito a que mires el próximo video en el cual desarrollaré un ejemplo basándonos en todo lo aprendido en el video de hoy. Así que si te ha gustado este video, deja tu like. Si tienes alguna inquietud, déjalo en los comentarios y próximamente te responderé. No olvides suscribirte a mi canal, Mauro Enseña.